Saludos. En esta lección vamos a hablar de los diferentes tipos de personajes que puedes utilizar para tu historia. Te lo voy a resumir mucho, te voy a decir solamente los más importantes porque hay muchos tipos de personajes y de momento para este curso inicial no necesitas hacer todo eso, sobre todo porque vas a escribir cuentos o relatos y entonces no puedes meter muchísimos personajes. Cuantos menos, mejor. En el título ves que pone arquetipos, ¿ves? Aquí pone arquetipos de personajes. Bueno, arquetipos es eso, los diferentes tipos de personajes que vas a utilizar para tu historia. Aquí te he resumido los tipos de personajes más importantes y que puede bastar por el momento para estos primeros cuentos y relatos que vamos a hacer en este curso, porque en este curso es un curso de introducción básico para que después, si quieres, continúes con el curso que tenemos de escritura creativa más completo que te lleva hasta un nivel intermedio de esta academia de primaria online, ¿vale? Entonces, te aconsejo que para unos cuentos o relatos que tienen una extensión cortita, no pongas muchos personajes porque se puede embarullar todo muchísimo y además puede confundir a los lectores y también es que es muy complicado de manejar muchos personajes. Evidentemente, tu protagonista es el héroe, ¿vale? Le llamamos héroe aunque luego sea un cobarde. Bueno, el héroe que tenemos que ver bastante contraste entre cómo es al principio y cómo es al final. Esto sirve para todos los personajes importantes, menos los terciarios, que serían estos que están encima de mi cabeza. Para todos los demás se tiene que ver que hay una evolución, hay un cambio y que a medida que van pasando por la historia con sus fracasos, sus éxitos, sus percances, sus confusiones, bueno, pues con todo esto no puede ser que esas personas, esos personajes terminen la historia y no hayan aprendido nada, y no hayan mejorado nada, y no hayan empeorado nada. Bueno, pues entonces es muy importante que al principio se vean esas debilidades, esos puntos débiles de los personajes para que poco a poco y de forma progresiva los vayan puliendo, vayan mejorando y al final se vea un cambio importante. O bueno, en un cuento que es muy cortito y que además muchas veces empieza ya con la acción, en medio de la acción, en medio empezada, puede ser un pequeño cambio. En una novela se pueden ver cambios mucho más importantes, pero en un relato es más difícil hacer esto porque además muchas veces no es verosímil que haya un cambio tan importante, pero sí tiene que haber algún pequeño cambio, como puede ser un cambio de opinión sobre algo importante o lo que sea, ¿vale? O le han cortado el brazo y le falta un brazo, bueno, pues es un cambio importante, también me puede valer. El villano es lo mismo que el héroe, pero la antítesis es el malo malísimo. Aunque para los niños se aconseja que cuando ellos escriban, o si tú escribes para niños, que el bueno sea bueno y ya está, y el malo sea malo y ya está, para no confundir y para que no liarles y para que tengan bien claros esos valores de maldad o de bondad o de lo que sea, para que los tengan bien claros. En historias un poquito más para jóvenes y para adultos, los límites están más diluidos. Es decir, el bueno puede tener aspectos malos. Imagínate si es el héroe, si es bueno, pero tiene algunas cosas que a lo mejor se podrían mejorar, ¿vale? Incluso y el malo no tiene por qué ser malo siempre. A lo mejor tiene un gato al que le quiere muchísimo o un hijo y hace lo que sea por él. Y es más, a lo mejor el malo no hace las cosas por maldad, es porque tiene una fe extraña y él considera que tiene que actuar de este modo para ser coherente con sus ideas o porque piensa que está haciendo un bien al mundo. Imagínate que este malo malísimo resulta que quiere exterminar a media humanidad porque piensa que aunque sabe que está muy mal, pero es peor que la humanidad siga como está porque hay muchísima gente y van a morir todos de hambre. Entonces él considera que para salvar a la mayoría tiene que matar a la mitad. Bueno, pues es el villano que a lo mejor tiene sus aspectos que no son tan malos o se podría justificar de alguna forma, no sé, un poco enrevesada, pero se podría justificar esos actos que él hace. Y eso le da mucho más interés a los personajes, tanto a los buenos como a los malos. Bueno,
tenemos los mentores, el mentor del villano y el mentor del héroe. El mentor es un maestro, un entrenador, un padre. Puede ser alguien más mayor o más sabio, o puede ser alguien de la misma edad que el protagonista o el villano, simplemente que a lo mejor tiene alguna experiencia específica en algún tema concreto que pueda ayudar al villano o al héroe, y entonces estos acuden a esa persona a preguntarle, oye, ¿tú cómo resolviste esto? ¿Cómo? Y entonces ese mentor les aconseja. Ojo, a lo mejor está confundido, ¿eh? No tiene por qué saberlo todo. De hecho, no interesa que lo sepa todo, porque si no, entonces sabríamos que nuestro héroe, nuestro villano ya van a ganar siempre porque saben lo que tienen que hacer, y perderíamos toda la intriga, todo el suspense de nuestra historia. Así que esos consejos a veces deben estar errados, deben ser erróneos. Igual que el héroe, igual que el villano, el mentor puede ir aprendiendo. Este mentor puede aparecer de forma esporádica o puede acompañar al héroe durante todo el tiempo. Mirad, hay una figura que se puede parecer mucho al mentor, que se llama el heraldo. El heraldo es el que trae las noticias, es el que llega y le trae la noticia de que han secuestrado a los padres del héroe. Y es decir, es quien porta esas noticias de que algo pasa. Bueno, pues en muchas ocasiones, y yo te aconsejo que para estos primeros cuentos lo hagas así, lo que hacemos es aunar la figura del heraldo en la del mentor. Es el mentor que viene y hace de heraldo. Si tienes fresco la historia del Señor de los Anillos o la película, cuando Gandalf, el mago Gandalf, llega a Hobbitown y habla con Frodo, pues le trae noticias y además es el mentor, es el que le enseña, le orienta, le da consejos, ¿vale? Y aúna en su figura la del mentor con la del heraldo. Bueno, los aliados del héroe y los aliados del villano. Cualquiera de los dos puede ser el héroe, cualquiera de los dos puede ser el villano, pero tiene aliados. Son personajes secundarios que muchas veces tienen tanta importancia como los héroes o como los principales, pero ojo, que no le quiten protagonista. El conflicto principal lo tiene que resolver el héroe y las maldades principales las tiene que hacer el villano. Aunque hay aliados del villano que pueden ser incluso más malos que el villano, y el villano tenga que contener a su secuaz, porque si no cometería maldades demasiado horribles, ¿vale? Entonces, todos estos aspectos pueden hacer que tu historia sea mucho más interesante. Del mismo modo, no te lo he dicho, el villano es súper importante, porque un mal villano, un mal diseño del villano, o un villano que no tiene personalidad, que no tiene mucho interés, hace que fracase la historia. Muchas veces, y lo he escuchado muchísimas veces, y lo he leído en artículos y en libros sobre cómo escribir historias, se da incluso más importancia al villano que al héroe, porque un villano muy interesante hace que la historia sea muy interesante. Si el villano es débil o es demasiado, no sé cómo decirlo, anodino, que no tiene interés, pues la historia va a perder interés y ya sabemos que va a ganar sí o sí el héroe, entonces no tiene interés. En cambio, si el villano es muy poderoso, muy inteligente, muy interesante, pues entonces se incrementa muchísimo la tensión de la novela, porque decimos, uff, pero ¿cómo va a poder este chico vencer a este tipo? Bueno, pues poco a poco, con la ayuda del mentor, de sus aliados, y con lo que vaya aprendiendo por el camino, pues entonces conseguirá vencerle o no. Eso ya lo decidirás tú, y si resulta que vence el villano, más te vale que lo hagas bien, porque si no, el lector se va a sentir defraudado, va a decir, ¿para qué he leído todo este pedazo de novela o de historia para que luego al final gane el malo? Bueno, eso se puede hacer y se hace, pero hay que ser muy hábil, ¿eh? Vale. Los personajes terciarios.
son todos estos que pueden acompañar a los principales, pero que no tienen un papel determinante o muy continuo o muy importante en la historia. Puede ser el ejército del malo, puede ser el ejército del bueno, puede ser el taxista que lleva a los protagonistas a no sé dónde, y incluso puede darles informaciones importantes, ¿eh? Imagínate que entran a una cafetería o a un restaurante a comer y le preguntan al camarero por cierta persona o cierto lugar y les da una información que puede ser clave o muy importante, pero es un personaje que va a aparecer una vez o dos o las que sean, pero de forma muy puntual, muy concretas, y ese personaje, pues bueno, no hace falta ni diseñarle ni nada, lo tienes en mente y ya está, y haces que actúe, pero del resto de los demás personajes sí debes diseñarlos muy bien y hacer una plantilla bien concreta, bien detallada. ¿Para qué? Pues para que tú sepas cómo se van a comportar en determinadas circunstancias, en todo lo que ocurre en la historia, y también para que sepas cómo se van a relacionar con los demás. En el curso de escritura creativa que tenemos más completo en la academia, veremos más tipos de personajes muy interesantes, como la figura cambiante, por ejemplo, que es un personaje que puede acompañar al villano, que puede acompañar al héroe, pero que no sabemos, no tenemos muy claro si es bueno, si es malo, si es un espía del otro, si no es un espía del otro. A veces hace cosas por el héroe, a veces hace cosas por el malo, a veces hace cosas por el mismo. Entonces va cambiando y no tenemos muy claro cómo es. Y es un personaje muy interesante que aparece en muchas historias. Los personajes cómicos, que pueden ser personajes cambiantes, pueden ser aliados, pueden ser mentores, un poco torpes. Bueno, los guardianes del umbral, los guardianes son esas personas que cuando el héroe va a atravesar, va a llegar a una ciudad o a un mundo especial o algo, de repente tiene que vencer una prueba, tiene que superar una prueba, y hay un guardián, se llama guardián del umbral, hay una persona que es la que representa ese obstáculo, esa dificultad, ¿vale? Bueno, pues como todos esos personajes son muy interesantes, sobre todo para una novela, y los veremos en el siguiente curso, que puedes apuntarte si quieres, de escritura creativa de la Academia Primaria Online.